Cecilia tiene 32 años y una prometedora carrera como fisioterapeuta en Ciudad de México. Con una sólida base de seguidores en redes sociales, comparte consejos sobre salud, bienestar físico y mental. Su vida en la capital es dinámica. Está llena de consultas, conferencias y un constante ajetreo profesional. La joven se siente realizada y segura de que está en el camino correcto para lograr todo lo que se había propuesto. Su perfil profesional tiene más de 50,000 seguidores, y muchas personas le agradecen por sus consejos, lo que refuerza aún más su sensación de éxito y propósito. Cecilia, a pesar de la agitación de la ciudad, se siente en control de su vida. Sin embargo, todo se ve truncado un día cuando sufre un accidente de tráfico, mientras viajaba por la carretera hacia una de sus consultas. Después de perder el control del coche, el impacto es brutal, y Cecilia queda gravemente herida. En el hospital, los médicos confirman lo peor. Ha sufrido una fractura en la vértebra L1 de su columna vertebral, lo que pone en pausa no solo su carrera, sino también su vida. La recuperación será lenta, dolorosa y, sobre todo, incierta. Lo que parecía ser el mejor momento de su vida se convierte en una crisis que Cecilia no sabe cómo manejar. Cecilia estaba acostumbrada a moverse a la velocidad de la ciudad. Cada día era un desafío nuevo. Pacientes, consultas, charlas, eventos y, sobre todo, la constante interacción con su comunidad virtual. Todo parecía estar en su lugar, hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, su vida dio un giro inesperado. Un día soleado, mientras conducía hacia una consulta importante, un vehículo de repente invadió su carril. El choque fue inevitable. El sonido de la colisión, el crujir metálico y la sensación de su cuerpo siendo lanzado hacia adelante, todo sucedió en cuestión de segundos. Cuando abrió los ojos, se encontraba en el hospital, con un dolor insoportable y rodeada de médicos que hablaban en un tono grave. El diagnóstico fue claro: fractura en la vértebra L1. La cirugía fue urgente y necesaria, pero las consecuencias de la lesión serían profundas. No solo había dañado físicamente su cuerpo, sino también su sentido de identidad. La fisioterapia, su pasión y carrera, ya no sería una opción por un largo tiempo. La mujer que siempre se había considerado fuerte, independiente y exitosa, ahora se veía obligada a enfrentar una vulnerabilidad que jamás había imaginado. Los primeros días de hospitalización fueron de confusión y desesperación. Cecilia sintió cómo la tristeza y el miedo comenzaban a apoderarse de su mente. La idea de no poder volver a trabajar, de depender de otros para moverse, de tener que afrontar una recuperación incierta, la hacía sentir como si estuviera perdiendo el control de su vida. Además, las redes sociales que antes le otorgaban un propósito, ahora se convirtieron en una constante fuente de frustración. A pesar de las palabras de aliento de sus seguidores, ella no podía evitar sentirse atrapada en una rutina de ansiedad y temor al futuro. Las constantes comparaciones con la vida que había dejado atrás no ayudaban. Cada notificación de sus redes, cada mensaje que recibía, le recordaba lo que había perdido: su independencia, su carrera, su vida en la ciudad. Con el paso de las semanas, Cecilia se dio cuenta de que no podría seguir viviendo de la misma forma. Necesitaba tomar decisiones radicales, cambiar de dirección, aunque no sabía por dónde empezar. Cecilia se vio obligada a abandonar la vida que había construido en la Ciudad de México. La decisión de regresar a su pueblo natal no fue fácil. Aquel lugar, rodeado de campos y montañas, le parecía ajeno y distante de su mundo de luces, brillantes, carreras profesionales y encuentros constantes. Con sus padres como único refugio, se mudó nuevamente a la casa familiar, ubicada en un pequeño pueblo de apenas 3,000 habitantes. Los primeros días fueron duros, casi insoportables. El pueblo estaba en silencio, con sus calles tranquilas y sin la prisa que tanto caracterizaba su vida anterior. Las casas eran pequeñas. La mayoría de las personas que vivían allí llevaban una rutina sencilla y predecible, y Cecilia sentía que todo eso no tenía nada que ver con ella. A lo largo de los días, la diferencia entre su vida en la capital
y la que ahora tenía en el pueblo, se hacía cada vez más evidente. Se sentía como una extraña en su propio hogar, incapaz de encontrar consuelo en la familiaridad de su entorno. En su nueva rutina, Cecilia pasaba sus días entre reposo y rehabilitación, algo que no lograba aceptar. Mientras sus padres, amables y siempre preocupados, le brindaban todo el apoyo necesario, Cecilia no podía evitar sentirse estancada. Durante las primeras semanas, la ansiedad no la dejaba en paz. Se levantaba temprano, pero no sabía qué hacer con su tiempo. La pantalla de su celular, a la que recurría constantemente, ya no le ofrecía la misma satisfacción. Las redes sociales, que antes le daban un sentido de propósito y conexión con sus seguidores, ahora solo le recordaban lo que había perdido. Ver los mensajes de apoyo de las personas le causaba una mezcla de gratitud y frustración. ¿Cómo podía estar tan agradecida por el cariño de los demás, pero al mismo tiempo sentirse tan vacía por dentro? El silencio del pueblo, que al principio la angustió, comenzó a invadir su mente. El tiempo parecía moverse de manera diferente aquí. Todo era más lento, pero también más pesado. Había momentos en los que simplemente se quedaba mirando al techo de su habitación, pensando en lo que podría haber sido si el accidente nunca hubiera ocurrido. La idea de que su vida había quedado suspendida en el tiempo la consumía. La oportunidad de seguir adelante con su carrera, de reconectar con sus pacientes y de tener una vida activa, se desvaneció en un instante. ¿Qué sentido tenía todo lo que había hecho hasta entonces? La idea de estar atrapada en ese pueblo, alejada de la vida que había conocido, la hacía sentir como una persona perdida. Cada vez que veía a los habitantes del pueblo llevar sus vidas tranquilas, se preguntaba si ella alguna vez podría alcanzar esa paz que todos parecían tener. Aunque todo era diferente, sentía que no pertenecía aquí. El contraste con su vida anterior solo amplificaba su dolor. Lo único que le quedaba era su pequeña comunidad virtual, pero aún así, la sensación de desconexión persistía. En medio de todo esto, Cecilia comenzaba a preguntarse si realmente tenía algún propósito ahora. ¿Quién era ella sin su carrera, sin su independencia, sin sus seguidores? Una mañana, mientras Cecilia desayunaba con sus padres en la tranquila veranda de la casa familiar, algo cambió en su interior. Mientras observaba el jardín, un pequeño pájaro se posó en una de las ramas de un árbol de jabuticaba. Su canto, alegre y sin preocupaciones, llenó el aire. Cecilia se quedó mirando al pájaro, pensando que, de alguna manera, esa criatura parecía tener algo que ella misma deseaba profundamente: la libertad y la paz. No tenía cuentas que pagar, no debía preocupar por el futuro, ni por la salud de su carrera. Simplemente, el pájaro vivía su vida sin estrés, sin ansiedad, disfrutando del momento presente. Este pájaro no tiene carreras que reconstruir ni cuerpos rotos que sanar, pensó Cecilia, sintiendo una punzada de envidia. Al mismo tiempo, la reflexión comenzó a calar en ella. Mientras veía al pájaro, comenzó a preguntarse por qué. Ella sentía que debía estar preocupada todo el tiempo, como si cada minuto de su vida tuviera que estar lleno de tareas, logros y éxitos. No podría ser más simple. No podía, al menos por un momento, dejar de buscar siempre algo en el futuro y comenzar a vivir el presente. Fue en ese instante cuando su padre, percibiendo su mirada distante, le dijo: «Hija, ¿alguna vez has reparado en cómo los pájaros no se preocupan por el mañana? Ellos no siembran ni cosechan, no almacenan en graneros, y aún así, el Padre Celestial les da de comer todos los días». Las palabras de su padre resonaron en su mente. Al principio, Cecilia pensó que era un comentario inútil, algo que solo los mayores dirían para darle un poco de consuelo en un momento difícil. Pero algo en el fondo de su corazón comenzó a cuestionar su propio estilo de vida. ¿Qué sucedería si dejara de preocuparme tanto por el futuro? Y si, en lugar de tratar de recuperar todo lo que había perdido, comenzara a aceptar lo que tenía ahora, aquí y en este preciso momento. En esos días, Cecilia no podía dejar de pensar en las palabras de su padre y en el contraste entre la vida del pájaro y la suya propia.
Por un lado, ella estaba atrapada en la ansiedad, la frustración y la preocupación constante por lo que podría pasar, mientras que el pájaro, tan pequeño y simple, vivía en total libertad. No había algo que ella pudiera aprender de esa simplicidad. A lo largo de la semana, mientras su mente trataba de procesar estas reflexiones, una idea comenzó a tomar forma. Quizás la paz que tanto deseaba no estaba en el futuro, ni en los logros que aún debía alcanzar, sino en el ahora. Una noche, incapaz de dormir debido a los pensamientos que la rondaban, Cecilia decidió ver una serie que una amiga le había recomendado insistentemente, The Chosen. No era particularmente religiosa, aunque había sido criada en una familia católica, pero sentía que nada más le estaba ayudando a calmar su mente intranquila. La serie narraba la vida de Jesús y sus enseñanzas, y en ese momento de incertidumbre, la posibilidad de encontrar algo de consuelo en la historia de alguien que había superado grandes adversidades le atraía. En uno de los episodios, Jesús se encuentra en lo alto de una montaña, rodeado por una multitud de personas que lo escuchan atentamente. Sus palabras parecían dirigirse directamente a Cecilia, quien por primera vez en mucho tiempo sintió que algo tocaba profundamente su ser. En la pantalla, Jesús comenzó a hablar. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, por lo que han de comer o beber, ni por su cuerpo, por lo que han de vestir. ¿No es la vida más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa? Miren a las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Cecilia se quedó en silencio, mientras esas palabras calaban profundamente en su corazón. Fue como si una luz se encendiera dentro de ella. Durante mucho tiempo había estado buscando respuestas, buscando paz, tratando de reconstruir una vida que sentía perdida. Pero esas palabras, tan simples y poderosas, la hicieron sentir que ya no tenía que seguir buscando más allá. Había una paz disponible para ella en el presente, en el aquí y ahora, si tan solo dejaba de preocuparse tanto por lo que vendría. De repente, una sensación extraña pero reconfortante invadió su ser. Fue como si esas palabras de hace más de 2000 años hubieran sido escritas especialmente para ella, en ese momento exacto de su vida. La ansiedad y la preocupación por el futuro que la habían consumido durante tanto tiempo comenzaron a disiparse. Cecilia comprendió que no tenía que seguir persiguiendo constantemente un futuro idealizado, ni tratar de regresar a un pasado que ya no podía cambiar. Lo que necesitaba estaba justo frente a ella: paz, propósito y la posibilidad de vivir en el momento presente. Después de ver el episodio, Cecilia apagó la televisión y se quedó en silencio. Reflexionó profundamente sobre lo que acababa de experimentar. ¿Cómo podría poner en práctica esas enseñanzas? ¿Qué significaba vivir sin preocuparme tanto por el futuro? Esta nueva perspectiva se asentó lentamente en su corazón. Sabía que debía hacer algo con esta revelación. Algo tenía que cambiar. Después de aquella noche de reflexión y revelación, Cecilia comenzó a sentir una creciente incomodidad con su vida digital. Aunque había ayudado a muchas personas a través de sus redes sociales, dándoles consejos sobre salud y bienestar, la voz interior que la había guiado esa noche la estaba empujando a hacer algo que nunca había considerado: abandonar las redes sociales. Era una idea absurda para ella. ¿Cómo podría hacerlo? Las redes sociales eran su última conexión con el mundo profesional, con sus seguidores, con la vida que había construido. A través de sus publicaciones, compartía conocimientos, animaba a la gente e incluso generaba ingresos adicionales. Había construido una comunidad, una red de personas que la valoraban por su trabajo y su dedicación. Para ella, dejar todo eso atrás significaba perder una parte importante de su identidad. Pero la voz interior insistió: no encontrarás paz mientras sigas buscando afuera lo que solo puedes encontrar dentro de ti. Aunque la idea le parecía aterradora, Cecilia no pudo ignorar la verdad de esas palabras. Así que un día, tomó la decisión.
Apagó su celular y borró todas las aplicaciones de redes sociales. Las primeras horas fueron difíciles. Sentía una ansiedad profunda, al no tener acceso inmediato a los comentarios de sus seguidores, a las interacciones en sus publicaciones, a las actualizaciones que le permitían mantenerse conectada con el mundo. Su dedo buscaba, casi automáticamente, los iconos de las aplicaciones que ya no estaban. Había momentos en los que se sentía vacía, desconectada, como si hubiera perdido una parte esencial de sí misma. Su primer instinto fue volver a instalar las aplicaciones, pero se detuvo. Recordó lo que había aprendido. Necesitaba estar presente, experimentar la vida tal como era, sin filtros, sin la constante necesidad de validación externa. Prometió a sí misma que sería solo por un mes. Voy a intentarlo por un mes, pensó, y veré qué pasa. El primer mes sin redes sociales fue un desafío monumental. Las primeras semanas fueron las más difíciles para Cecilia. Cada vez que tomaba su teléfono, instintivamente iba a tocar los iconos que ya no estaban. Era como si una parte de su vida le estuviera faltando, y el vacío dejaba espacio para la ansiedad. La necesidad de comprobar los me gusta, las notificaciones, los comentarios que siempre recibía, la dejaba inquieta. A veces sentía que ya no existía en el mundo, que había dejado de ser relevante. En la ciudad, las personas constantemente compartían sus logros y momentos personales, pero en su pueblo, donde las interacciones eran más limitadas y sencillas, Cecilia sentía que estaba perdiendo contacto con todo. Sin embargo, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. En lugar de ocupar su tiempo revisando las redes sociales, comenzó a involucrarse más con su entorno. Cecilia comenzó a disfrutar de cosas simples que antes había ignorado o no tenía tiempo para hacer. Leer un buen libro, pasear por el jardín de la casa de sus padres, observar el cielo y las nubes, o simplemente sentarse en el porche de la casa a escuchar el canto de los pájaros. La vida en el pueblo, con su calma, empezó a parecerle menos una prisión y más un refugio. Descubrió que las pequeñas cosas cotidianas tenían un valor inmenso. El sabor de una fruta recién cosechada, el aroma de la tierra después de la lluvia, la calidez del sol en su rostro. En lugar de centrarse en lo que le faltaba, Cecilia comenzó a enfocarse en lo que tenía. Se dio cuenta de que tenía a su familia, que la apoyaba incondicionalmente. Tenía tiempo para sanar y para reconectar con su cuerpo de una manera que no podía hacer en su vida acelerada en la ciudad. También descubrió un profundo disfrute en las pequeñas interacciones cotidianas, aquellas que antes parecían triviales. Una conversación con su madre mientras preparaban la comida. Un paseo tranquilo por el pueblo con su padre. El saludo amable de los vecinos. La soledad que inicialmente la angustiaba comenzó a transformarse en un espacio para el autodescubrimiento. Cecilia también empezó a comprender que la necesidad de documentar cada momento y compartirlo con el mundo en línea no era tan esencial como pensaba. De hecho, se dio cuenta de que la paz no venía de ser vista o validada por los demás, sino de simplemente ser ella misma, sin expectativas externas. La ansiedad comenzó a disminuir, y por primera vez en mucho tiempo, experimentó lo que era vivir sin la presión constante de estar haciendo o mostrando algo. Se dio cuenta de que había estado buscando la paz en un lugar equivocado. Un día, mientras ayudaba a sus padres a vender los productos frescos de su huerta en la feria local, Cecilia tuvo un encuentro que marcaría un antes y un después en su vida. En el puesto, conoció a doña Cefa, una señora de 78 años que sufría de dolores crónicos en la espalda, debido a una mala postura y a años de trabajo duro en el campo. Doña Cefa se acercó con una sonrisa cansada pero cordial, y le preguntó si podía ayudarla con sus dolores. Sin pensarlo, Cecilia decidió ofrecerle algunos consejos sencillos sobre cómo mejorar su postura y algunos ejercicios de estiramiento que podrían aliviar su incomodidad. Esa misma tarde, Cecilia mostró a doña Cefa algunos movimientos básicos de fisioterapia que podrían ser útiles para ella. No fue nada complicado ni innovador,
solo lo esencial para aliviar el malestar en su espalda. Después de su pequeña intervención, doña Cefa se despidió agradecida, y Cecilia no pensó más en ello. Sin embargo, una semana después, doña Cefa regresó con una sonrisa radiante en su rostro. «Dormí sin dolor por primera vez en años», exclamó. «Y mis amigas también están sufriendo lo mismo. ¿Puedo traerlas para que les enseñes lo que me mostraste?» La alegría de doña Cefa, sumada a su gratitud genuina, conmovió profundamente a Cecilia. Fue un momento de revelación. No solo había ayudado a una persona, sino que había hecho una diferencia real en su vida. Algo dentro de ella comenzó a cambiar. La sensación de ser útil sin esperar nada a cambio, el simple acto de ayudar a alguien por el puro placer de hacerlo, sin la necesidad de obtener reconocimiento o recompensa. Fue entonces cuando Cecilia comprendió que la verdadera paz no se encontraba en los logros personales o en la validación externa, sino en los momentos simples de conexión humana. A partir de ese día, Cecilia comenzó a atender a más personas en su comunidad, ayudando a aquellos que no podían pagar una consulta privada o que simplemente necesitaban orientación en aspectos básicos de su salud física. Aunque su vida ya no se centraba en los miles de seguidores de las redes sociales, comenzó a darse cuenta de que las personas reales, con problemas reales, eran las que realmente necesitaban su ayuda. Esta experiencia también le permitió entender que la verdadera misión de su vida no era el éxito profesional, ni la fama, ni el dinero, sino la capacidad de impactar positivamente la vida de los demás, sin importar cuántas personas estuvieran involucradas. Con el tiempo, Cecilia comenzó a sentirse cada vez más conectada con su propósito verdadero. Sin las distracciones de las redes sociales y la presión de la validación externa, empezó a disfrutar de las cosas más sencillas de la vida. Comenzó a experimentar la paz interior que tanto había buscado, no en grandes logros ni en metas a alcanzar, sino en el simple acto de vivir plenamente el presente. En una de sus caminatas por el pueblo, Cecilia vio algo que la conmovió profundamente. Un pequeño pez nadaba sin cesar en el agua de un pequeño acuario, exhibiendo un comportamiento agitado, como si estuviera buscando algo. Cecilia se quedó observándolo por unos minutos, hasta que recordó una historia que había escuchado alguna vez sobre un pez que pasó toda su vida buscando el océano, sin darse cuenta de que ya estaba dentro de él. De repente, comprendió algo crucial. Al igual que el pez, ella había estado buscando la paz y la felicidad en lugares equivocados, en metas lejanas y en logros que nunca llegaban. Había pasado años persiguiendo una carrera profesional perfecta, buscando reconocimiento, validación y éxito. Había creído que la paz vendría cuando alcanzara esas metas. Pero la paz, la verdadera paz, ya estaba dentro de ella, en su corazón, esperando ser descubierta. Cecilia recordó las palabras de su padre sobre los pájaros, la vida sin preocupaciones del presente y las enseñanzas de la serie. De repente, entendió que el reino que había estado buscando durante tanto tiempo no era un lugar o un objetivo a alcanzar, sino una manera de vivir, una forma de ser. El reino estaba en el aquí y ahora, en las pequeñas cosas cotidianas, en la gratitud, en las relaciones genuinas y en el acto de servir a los demás. 6 meses después de haber tomado la decisión de abandonar las redes sociales, Cecilia ya no era la misma persona que llegó al pueblo. Su columna estaba casi completamente recuperada, pero más allá de la curación física, Cecilia había experimentado una transformación profunda en su vida. Su propósito ya no dependía de su carrera profesional o del número de seguidores que tuviera en línea. Había encontrado algo mucho más valioso: la paz interior. Cecilia había convertido la veranda de la casa de sus padres en una pequeña clínica comunitaria, donde atendía a personas del pueblo que no podían acceder a tratamientos de fisioterapia. Ya no era una profesional que se medía por sus logros o la cantidad de pacientes que atendía, sino que se centraba en ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban, sin importar su situación económica. No buscaba reconocimiento ni fama, solo la satisfacción de hacer una diferencia real en la vida de los demás. Una mañana, mientras tomaba su café en la veranda,
observando a los pájaros que cantaban en los árboles. Su padre se sentó junto a ella y le comentó: «Te veo diferente, hija. Estás más tranquila, más presente». Cecilia sonrió y mientras observaba a un colibrí acercándose a una flor roja, le respondió: «¿Sabe, papá? Pasé tanto tiempo preocupándome por el futuro, por lo que había perdido, por lo que necesitaba reconstruir, que no me di cuenta de que todo lo que realmente necesitaba ya estaba aquí, a mi alrededor». Observando el vuelo del colibrí, Cecilia recordó el versículo que había leído en la serie, aquel que hablaba de las aves del cielo y cómo, a pesar de no sembrar ni cosechar, siempre eran alimentadas. «Ahora lo entiendo», pensó. «No es que no debamos esforzarnos o planificar, es que la preocupación no añade nada a nuestras vidas, solo nos roba la paz del presente». Ese día, Cecilia recibió una llamada inesperada de parte del director del pequeño hospital de la ciudad vecina. Había escuchado sobre su trabajo comunitario y le ofreció un espacio en el hospital para atender a más personas. También le propuso la posibilidad de entrenar a otros fisioterapeutas. Aunque la propuesta era tentadora, Cecilia no sintió la ansiedad que antes le habría causado. Sabía que, si aceptaba, lo haría por amor al trabajo, no por una necesidad desesperada de validación o éxito. En ese momento, Cecilia comprendió que ya había encontrado lo que realmente buscaba. No se trataba de un reconocimiento o de llegar a la cima de su carrera. Se trataba de estar en paz consigo misma, de hacer lo que amaba, sin presión, sin expectativas ajenas, y de servir a los demás de la manera más auténtica posible. El reino que había estado buscando no estaba en el futuro, ni en los logros, ni en las metas a alcanzar. El reino estaba dentro de ella, en el aquí y ahora, en la manera de vivir y de ver la vida. La historia de Cecilia nos recuerda una profunda verdad. En un mundo acelerado y lleno de expectativas externas, el reino que tanto buscamos no se encuentra en un lugar lejano ni en metas futuras, sino dentro de nosotros mismos. La paz que tanto anhelamos no se encuentra en lo que hemos logrado o en lo que aún nos falta alcanzar, sino en la capacidad de estar presentes, de apreciar lo que tenemos en el momento presente y de servir a los demás con amor y generosidad. Cecilia encontró su propósito en las pequeñas cosas, en la sonrisa de doña Cefa, en el canto de los pájaros por la mañana, en el calor del sol al despertar. En la simplicidad, descubrió que la verdadera grandeza de la vida radica en vivir cada momento con intención, sin preocuparnos por lo que vendrá. La invitación es clara. Busquemos primero el reino interior, la paz y la conexión con nosotros mismos. Al hacerlo, todo lo demás vendrá como un fruto natural de esa vida vivida, con plenitud. Solo necesitamos abrir los ojos y estar dispuestos a reconocer que, a veces, lo que más deseamos ya está aquí, ahora, esperando ser descubierto.